Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues como muy bien saben ustedes, el tema no es exactamente una lección divina, no es tampoco una reflexión como tal, porque me imagino que eso se puede obtener en distintos medios, ¿no es cierto? Hoy en día uno entra a internet y hay un montón de reflexiones, hay un montón de cosas. Por lo tanto, nosotros como Centro Bíblico lo que hemos querido es hacer algo más técnico. Leer básicamente los textos, pues, como ya se habrán dado cuenta ustedes, en sinopsis. ¿Ya? Que sirve un poquito para poder entender la Biblia un poco más, cómo está compuesta, cómo está organizada. Y no pretendemos, obviamente, agotar el tema, sino que es básicamente una invitación para que después ustedes continúen, teniendo en cuenta algunos elementos que les vamos a proporcionar. Entonces, dos pequeñas cosas al inicio que hay que tener en consideración. Miren, lo primero que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando ustedes tienen dos o más textos, y solamente juguemos con dos por el momento. Cuando ustedes tienen dos textos, pero uno de esos textos es más cortito y el otro es más grande, esto ya lo saben los alumnos de evangelios sinópticos, el más antiguo debe ser el más cortito, porque la tendencia es siempre a ampliar la información, nunca a resumirla. Lo mismo sucede con un chisme, pues uno dice una cosa, oye, mira, yo te cuento que vi a fulano. El que escuchó dice, oye, yo te cuento que a mí me contaron que vieron a fulano con una mujer. El otro va a decir, uy, yo te cuento, mira, que vieron a fulano con una mujer saliendo de un bar, ¿no? Y el último dirá, uy, yo te cuento, mira, que vieron a fulano con una mujer saliendo de un bar y además tenían unos hijos ya. O sea, es decir, la tendencia es siempre a ampliar la información. La segunda cosa que hay que tener en cuenta es que cuando ustedes tienen dos textos y un texto es más confuso y el otro es más claro, el más antiguo debe ser el más confuso, porque la tendencia es a clarificar la información y no tanto a confundirla, ¿ya? Uno cuando expone algo, uno trata de ser lo más claro posible, y si uno, por ejemplo, no entendió bien en un libro, busca más libros hasta que al final ya tiene una idea más clara, y esa idea más clara es la que lo expone, ¿ya? Entonces, primero hay que tener en cuenta estas dos cositas. Es decir, cuando ustedes tienen dos textos y un texto es más chiquito y más confuso, es más antiguo en comparación con el más largo y con el más claro. Esa es la primera cosa que hay que tener en consideración. Con respecto al Nuevo Testamento, hay que tener en cuenta un montón de cosas también. Por ejemplo, cómo se ha ido poquito a poquito clarificando, entendiendo, comprendiendo lo relacionado, lo referente a Jesús. Ya, eso también hay que tenerlo en consideración. Otra cosa que hay que tener en consideración es que el Nuevo Testamento está bebiendo del Antiguo Testamento. En algunos casos lo hace de forma muy manifiesta, muy expresa. En otros casos lo hace de forma o de manera velada. Eso hay que tener también en cuenta a la hora de acercarnos al Nuevo Testamento. Yo no sé si hasta acá las cosas van quedando claras, ¿ya? Eso es lo primero que hay que tener en consideración. Ahora bien, voy a hacer un paréntesis para presentarles el Nuevo Testamento.
Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la resurrección ha sido un hecho histórico. Eso no lo podemos negar. Hay algunos que dicen que a lo mejor la resurrección debe ser vista o debe ser entendida como una especie de comprensión de lo referente a Jesús. Yo, como ya les he comentado en algunas ocasiones en clase, soy de la idea de que la resurrección fue algo histórico. Los discípulos no se lo esperaban. Los discípulos no estaban ellos, no estaban esperando la resurrección. Ellos tenían en su cabeza otra cosa. La instauración, por ejemplo, de un reino político en el que se viesen liberados del yugo de los romanos y en el que muchas cosas, desde el punto de vista religioso, social, político, económico, iban a ser diferentes, iban a verse transformadas. Desde esta perspectiva se entienden muchos relatos del Nuevo Testamento. Se entiende, por ejemplo, la actitud de los hijos de Zebedeo, que dejan al papá con los jornaleros y se van detrás de Jesús. O la pregunta que hace Pedro: nosotros lo hemos dejado todo por seguirte a ti, ¿qué nos va a tocar? ¿Verdad? Entonces, ellos no se esperaban la resurrección. Y otro ejemplo que parece que es más una especie de parábola, según algunos, el relato de los discípulos de Maús, aunque algo de histórico puede haber ahí, puesto que se encuentra igualmente en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 11. Ahí también hay algo que debemos tener en consideración. Entonces, pero cuando uno lee, por ejemplo, el pasaje de los discípulos de Maús, estos dos están como decepcionados, desilusionados. Ellos pensaban que se iba a instaurar un reino, pero ya no. Por lo tanto, la resurrección ha sido algo histórico, que les salió al encuentro de una forma inesperada, no se esperaban justamente lo de la resurrección hasta que apareció. Y es con este asunto de la resurrección que ellos comienzan a releer todo. Comienzan a releer la muerte de Jesús, que ya no será una muerte cualquiera, como hasta ese momento se había pensado, que era una muerte más. Los discípulos de Maús son un poco expresivos en ese sentido. Lo mataron y se acabó. Sino que la muerte de Jesús comienza a tener un sentido distinto, un sentido diferente. Comienzan entonces a interpretar de modo diferente la muerte de Jesús, la vida de Jesús, y para que puedan leer de modo distinto, de modo diferente, comienzan ellos a echar mano tanto de sus recuerdos como de las escrituras. Padre. Y ahí que no podemos entender, un ratito Eduardo, y ahí que no podemos entender, por ejemplo, el Nuevo Testamento sin entender el Antiguo Testamento. Y en algunas ocasiones parecería que el Nuevo Testamento es casi una copia del Antiguo Testamento. Sí, Eduardo. Padre, tú al principio habías tratado 3 asuntos. El último que trataste fue sobre la parte velada. A mí me gustaría que nos aclarara un poquito, porque parece que en los evangelios no queda muy claro lo de la pasión de Jesús que viene, la muerte en la forma que va a suceder. ¿En algún momento Jesús trató esto en forma velada o el anuncio no les quedó claro? Pues da la impresión de que ellos, como usted mismo lo dice, los toma no solamente por sorpresa la resurrección, sino también la pasión, la forma en que sucede la pasión. A ver, si entendí la pregunta, es decir, si en algún momento Él les habría hablado de su pasión, de su sufrimiento, ¿eso quiere decir? Sí, sí. Pues es difícil, Eduardo. De forma velada. Acláranos lo de la parte velada. Es que no entiendo lo de la parte velada, no sé en qué momento lo dije, en el contexto en que lo dije. Es que si se coge solo un puntito así suelto, como que uno queda en el aire. Ni yo mismo recuerdo cuando hablé de forma velada. Lo que quiero decir yo es, a ver, voy a tratar de repetir lo que he dicho. Lo que quiero decirles a ustedes es que la resurrección ha debido ser algo histórico, un acontecimiento histórico, algo que realmente sucedió. Los discípulos no se esperaban la resurrección, por lo tanto,
cuando se vieron enfrentados o confrontados con la resurrección, comenzaron a mirar de modo distinto, de modo diferente, la muerte de Jesús y al mismo tiempo la vida de Jesús. Pero para poder mirar la muerte de Jesús y la vida de Jesús de manera diferente, podríamos decir que echaron mano a dos cosas. Por un lado, a sus recuerdos, pero al mismo tiempo a las escrituras, hasta el punto de que en algunas ocasiones nosotros no sabemos qué cosa es lo que realmente recordaron objetivamente o qué cosa es lo que recordaron ya influenciados por la lectura o el estudio que hacían de las escrituras. Eso es en síntesis lo que yo he dicho, Eduardo. No he dicho lo que preguntó usted, como que no lo he mencionado. A ver, al principio 3 puntos trataste. Que Al principio, entre más corto, más antiguo. Entre más confuso, más antiguo. sí. Y luego hace ese tercer punto de la parte velada. De la parte velada. Sí, que hay textos velados o no clarificados. Pues honestamente no recuerdo yo haber dicho eso o en ese sentido. Cuando yo hablo de no clarificados, lo que quiero decir es que hay algunos textos que no son tan claros y otros sí. Por lo tanto, los que son más claros son posteriores porque la tendencia es a clarificar. Mire el chat, lo que escribió Oscar. A ver. ¿Qué escribió Oscar? ¿Qué dice? A ver, vamos a ver. Que el Nuevo Testamento bebe en algunas ocasiones del Antiguo Testamento de manera explícita. Ah, ya, eso sí. En ese sentido, si ahí está en el chat, eso sí lo puedo haber dicho yo. Es decir, en algunas ocasiones las citas del Antiguo Testamento son expresas, y no solamente las citas, sino parecería que se recrean escenas del Antiguo Testamento, ya, en el Nuevo Testamento. Y en otras ocasiones... ¿Qué sería como lo que la hermana Ana Francisca muchas veces llama Midrash? El Midrash es otra cosa, pues aunque en realidad en el fondo podría ser una interpretación midrashica. Podría ser, sí, una interpretación midrashica. En algunos casos es una interpretación midrashica. Por ejemplo, no podemos leer los relatos de la infancia de Jesús en Mateo e incluso en Lucas sin recurrir al Midrash y al Pesher. Pero en otras ocasiones parece que son los mismos textos del Antiguo Testamento vueltos a presentar en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Y al mismo tiempo, en algunas ocasiones, simplemente parecería que se está cogiendo un relato del Antiguo Testamento y se presenta un poco veladamente, o sea, no sabemos, no es que no sabemos, sino, digamos que uno lee el texto del Nuevo Testamento y pues parece que hace alusión a tal texto del Antiguo Testamento. En ese sentido, a ver, Anita. Hay unos textos, digamos, que son recurrentes en el Nuevo Testamento, aunque no sean citados explícitamente, y serían los textos que tienen que ver con los anuncios proféticos o con los profetas. Y Jesús va apareciendo en el Nuevo Testamento, en medio de la comunidad que lo sigue, que lo escucha, como un profeta. Entonces aquí yo quiero decir una palabrita, quizás que pueda también aclarar, o no sé si de pronto complique más, pero creo que ayudaría, y es pensar que así se debió ver Jesús y así también lo debieron ver muchos de sus discípulos, es decir, como el profeta de Galilea, como el hombre de Galilea, como el profeta que anuncia el reino. La tradición de la muerte de los profetas era fuerte en la época de Jesús, es decir, los profetas en general terminaban en el martirio, terminaban entregando su vida y terminaban siendo casi que asesinados por el mismo pueblo. Tenemos el caso de Isaías, que muere aserruchado cerca de la piscina de Siloé. Tenemos el caso de Jeremías, que muere apedreado en Egipto. Tenemos el caso de Ezequiel, que muere asesinado por sus propios hermanos porque lo golpean en la cabeza. Digamos que esos serían los 3 principales de los que podríamos hablar de la tradición de la muerte de los profetas, aunque para los otros también hay textos apócrifos que hablan sobre la muerte trágica del profeta. Entonces, Jesús, hay textos que no tanto que Jesús, sino que los evangelistas van a colocar
como por ejemplo, un profeta no puede morir fuera de Jerusalén. Un profeta le correspondería una muerte lapidada, de lapidación, ¿verdad? Lapidada no, sino una muerte de lapidación. Entonces, como que por ahí más o menos sería lo que se esperarían, a lo mejor, los seguidores de Jesús o el mismo pueblo, que Jesús muriera lapidado. Lo que no se esperaría sería una muerte en cruz, quizás. Y ahí sí es donde, pues, los textos vienen a traernos algo, pues, que no se había visto, ¿no? No se había visto un profeta morir en cruz, se habían visto delincuentes morir en cruz, pero no un profeta. Entonces, aquí podría haber algo así, digamos, como los mismos, o el mismo Jesús y su grupo, a lo mejor caminaban hacia Jerusalén sin saber realmente cómo iba a ser la muerte de Jesús, que eso es lo más seguro, y sin saber dónde moriría Jesús exactamente. Pero luego cuando se hace toda la relectura de los acontecimientos, porque recordemos que vamos a leer un texto que fue escrito, o unos textos que fueron escritos 30 años después, 40 años después, 50 años después, cuando ya se puede hacer la relectura. Y ahí es donde se debieron componer los relatos de los anuncios de la pasión. Porque entonces en los relatos de los anuncios de la pasión ya viene explícito que Jesús va a morir en cruz, ¿no? Será entregado por el sumo sacerdote, por los jefes del pueblo, será condenado, será, digamos, y el que me quiera seguir cargue con su cruz. Entonces son textos ya muy elaborados. No sé si esto aclara, William, o no. Pues, a ver, entonces hay que tener en cuenta varias cosas, a ver, para no salirnos de la pista, ¿ya? Lo primero que hay que decir es que el Nuevo Testamento no es un reportaje, y los evangelios mucho menos, con respecto a Jesús. El Evangelio de Marcos debió haber sido compuesto mínimo unos 35 años después de la muerte de Jesús. Lo mismo el Evangelio de Mateo por lo menos unos 40 años, y el Evangelio de Lucas unos 45 años, es decir, después de la muerte de Jesús, cuando ya las comunidades están organizadas, cuando ya en las comunidades hay pequeños credos, cuando ya en las comunidades hay una profesión de fe como tal y una vivencia cristiana. Y los textos de los evangelios lo que están haciendo es reflejando de una u otra manera lo que ya se predicaba en las comunidades con respecto a Jesús. Es como si yo quisiese hoy en día, por ejemplo, y disculpen que coge este ejemplo, es como si yo quisiese escribir la vida de Monseñor Romero. Yo nunca voy a escribir objetivamente la vida de Monseñor Romero. No existe una persona en el mundo que escriba la vida objetivamente de Monseñor Romero o del Papa Juan Pablo II. Nadie lo va a hacer, porque toda la vida del Papa Juan Pablo II o de Monseñor Romero estará siempre en función o en relación con el desenlace de su vida. Eso hay que tenerlo en consideración. Lo mismo sucede con los evangelios. O sea, los evangelios ya han surgido en el seno de unas comunidades cristianas que están ya profesando una fe particular. Pero vamos a tratar, por ejemplo, de ver qué cosa es lo que primitivamente se explicaba. Tal vez los alumnos que han llevado conmigo pues introducción al Nuevo Testamento hagan memoria de lo siguiente. Hay un texto que lo vamos a utilizar más adelantito también, y es 1 Corintios 15. En 1 Corintios 15 se habla de lo que nosotros conocemos como el primer anuncio relacionado con Jesús. Es decir, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y en tercer lugar, que se apareció a Cefas, a los 12, a más de 500 hermanos, la mayoría de los cuales todavía vive, aunque otros han entrado ya en su gloria. Después se apareció también a Santiago, a los apóstoles, y al final se aparece a Pablo como un abortivo. Eso dice 1 Corintios 15. Ahí tenemos nosotros el núcleo de lo que primitivamente se pudo haber predicado con respecto a Jesús. Dicho de una manera diferente, la predicación primitiva giraba en torno básicamente a esos elementos: la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús, la resurrección de Jesús y las apariciones.
Y para poder hablar de estos elementos, se echaba mano de los recuerdos, se echaba mano de las escrituras y al mismo tiempo de la propia experiencia o de los testimonios de los que habían tenido algún tipo de experiencia de resurrección o de la resurrección de Jesús. Por lo tanto, lo que debemos decir es que tal vez las narraciones o los relatos más antiguos sobre Jesús estén en relación con estos elementos de acá. Los textos que probablemente se compusieron más primitivamente con respecto a Jesús han debido girar en torno a estos elementos que les acabo de mencionar. Léanse ustedes las cartas de Pablo, o las cartas que están en relación con Pablo, porque no todas son de Pablo, y se van a dar cuenta ustedes de que se insiste permanentemente en estos elementos que les he mencionado. Y todos los evangelios también parece que giran en torno a eso. Los anuncios de la pasión, y todo gira en torno a la experiencia o al acontecimiento que nosotros denominamos Pascua. Ahora sí, teniendo en cuenta estos elementos que son pues como los básicos, que son como el punto de partida, es que podríamos leer en sinopsis, como les hemos manifestado a ustedes, los relatos de la pasión. Ustedes tienen en sus dispositivos un archivo que les hemos enviado ayer, ¿ya? Lo podrían ver, aunque también yo les voy a compartir lo que hemos elaborado, pues, para que la exposición sea un poquito más clara. Ahí están viendo ustedes, es obviamente una presentación en sinopsis, pero muy simple, muy sencilla, de los relatos de la pasión. Y les hemos colocado en la parte superior los años en los que posiblemente fueron compuestos los evangelios. No hay una fecha clara. Lo único que podríamos decir es que, según los estudios bíblicos, el Evangelio de Marcos parece ser el más antiguo, luego seguiría el de Mateo, luego seguiría el de Lucas y finalmente el de Juan. Encima de cada uno de las siglas de los evangelios les hemos colocado unas fechas aproximadas. 65, 70, 70, 75, 75, 80, 90, 100, ¿verdad? Pero son simplemente fechas aproximadas, toda vez que no hay un año exacto para denominarlos o para clasificarlos, ¿no? Para clasificarlos. Muy bien, entonces, teniendo esto en mente y sabiendo que no vamos a agotar el tema, sino que esto va a quedar simplemente como invitación para que ustedes continúen por sus propios medios. Recuerden pues que como estudiantes o allegados al centro bíblico, están invitados a que esto sea siempre algo académico, sin descuidar la parte espiritual que nos lo dan nuestros pastores. Y vamos a comenzar a leer. Yo no sé si Ana Francisca tiene algunos datos más hasta acá, o si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Ya? De todos modos, pues eso también lo estamos grabando para que luego sea visto por los que estén interesados. Entonces yo no sé... Solo una cosita para práctica, más bien. Y es que como hay varios conectados que pues no siguen las clases en el centro bíblico y no tienen pues prácticamente el documento, pues me escriban o al WhatsApp, que yo aquí tengo ya varios, para mandarles el documento por WhatsApp, para que lo puedan descargar. También, ¿ya? Pero si están pues conectados, es evidente que tienen ahí no, hay unos peregrinos que se han conectado. Tienen en pantalla, los que están conectados al Meet deben estar viendo la pantalla. Entonces, vamos a ver el Evangelio de Marcos. Dice lo siguiente: faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. ¿Ya? Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Ahí les hemos colocado unos textos del Antiguo Testamento. Los que tengan el libro que hemos publicado pues con hermana sobre las fiestas en el Antiguo Testamento y en la tradición judía, pueden leer lo que está en relación con la Pascua.
Y ahí van a encontrar información sobre justamente esa celebración. Yo les cuento de una manera muy, muy resumida lo referente a la Pascua, sobre todo para que podamos entender algunos datos que están aquí. Parece que en un primer momento, y ahí tienen ustedes los textos que pueden también de una vez ir mirándolos mientras yo voy explicando esto muy brevemente, parece que la Pascua en realidad son por lo menos 3 fiestas diferentes. Ya 3 fiestas diferentes. Una fiesta habría sido la del Cordero Pascual, que es una fiesta de origen nómada, es al mismo tiempo una fiesta también más de corte familiar, doméstico, en donde se utilizaba el Cordero Pascual. El Cordero, no hablemos de Pascual, sino simplemente el Cordero. Y probablemente la tradición no sea judía, sino mucho más antigua, porque hay hasta muchísimo de superstición allí. ¿En qué sentido? En el sentido de que se ofrecía a este espíritu que vagaba, a este espíritu que estaba pues morando los campos, se le ofrecía un sacrificio, se le ofrecía el mejor cordero, el más bonito, como para decirle, disculpen la expresión que voy a utilizar, ya te nos da uno, ya no nos quites los demás, ¿no? O sea, eso en el fondo era lo que se hacía con esa especie de celebración. Mira, ya te dimos un cordero y ya no nos quites los demás corderos, porque para una sociedad nómada, el tener, por ejemplo, un corderito con una pata rota o enfermo, qué sé yo, es una pérdida grande. Lo que hay que hacer es comerlo o botarlo, no se puede hacer nada más. No es como en el caso de los sedentarios. Entonces, parece que lo del cordero es una celebración nómada que tiene mucho de superstición, entre otras cosas, por ejemplo, el evitar que le sucedan algún tipo de desgracias a todo el rebaño o a toda la manada. Y se hacía siempre por las noches, por eso se van a dar cuenta ustedes de que nuestra Pascua cae siempre cuando hay luna llena. Hoy día va a haber luna llena, porque era una fiesta netamente pastoril. Y en algunas zonas, en el hemisferio norte, o más al norte, porque nosotros estamos también en el hemisferio norte, más al norte, la luna llena es mucho más clara, ¿ya? Mucho más clara, e ilumina, pues la noche la ilumina bastante bien, que permite justamente hacer una fiesta, una gran celebración y prolongarla por bastante tiempo. La otra fiesta parece que es una fiesta de tipo agrícola. Y eran, o mejor dicho, ahí hay 2 fiestas que se han juntado. Una era la fiesta de la primera gavilla. Hay 2 fiestas de la primera gavilla. Ustedes pueden ver en el libro que ya les he mencionado sobre las 2 fiestas. Pero había una en particular que es cuando, por ejemplo, los campesinos miraban sus campos y habían algunas gavillas que ya estaban maduras. No todo el campo, sino solo algunas gavillas que pues se destacaban de las demás y maduraban prontamente. Cortaban esas gavillas y las presentaban al sacerdote. Eso es lo que se conoce como la fiesta de la primera gavilla de las primicias. Pero hay otra con el mismo nombre, no hay que confundirlo. Hay 2 entonces con el mismo nombre, pero esta era una celebración que normalmente se hacía al comienzo de los ácimos. Y luego venía la fiesta de los ácimos. La palabra ácimo en griego, literalmente significa sin levadura. Entonces era una época en que lavaban todo, lavaban sus artesas, lavaban los recipientes, en donde habían estado durante todo el año amasando la harina, y de ese modo ya no había el hongo, que es el que justamente fermenta todo. No nos olvidemos que la levadura pues es un hongo, seguramente se descubrió por accidente, como no lavaban la batea o la artesa, como no la lavaban, la harina se había fermentado, se creaba este hongo, y ese hongo era el que se empleaba para la fermentación de la masa. Se ve negra Pero la llegaba una época en que se limpiaba absolutamente todo para producir nueva levadura. Sí, Anita. No se ve el documento.
Ah, el documento no se ve. Ya. Entonces, esa es una fiesta, esas ya son dos fiestas o dos celebraciones netamente nómadas y agrícolas. Quiero decir, la de la primicia, la de presentar las primeras gavillas, y al mismo tiempo la de lavar todo para tener levadura nueva. ¿Ya? Ahora sí, volvamos nuevamente a este versículito, el 14:1a. Faltaban 2 días, fíjense lo que dice, para la Pascua y los ácimos. Hace una distinción entre estas dos celebraciones, que parece que en algún momento fueron efectivamente dos celebraciones distintas de orígenes diversos, uno pastoril y el otro agrícola, y se juntaron. Los textos que están aquí al costado dan una idea sobre cuándo debe ser celebrada la Pascua, y al mismo tiempo dan una idea también sobre todo en el Deuteronomio, cuándo se fusionaron estas celebraciones, de manera que tanto pastores como nómadas se vieron involucrados e integrados en una misma celebración. Miren lo que sucede con el Evangelio de Mateo. El versículo 1 hay que dejarlo de lado porque es la conclusión del Pentateuco. No nos olvidemos que Mateo divide su obra en 5 libros, es un Pentateuco. Más 2 partes, el relato de la infancia y el relato de la pasión, hacen 7 partes. Entonces el Evangelio de Mateo tiene 7 partes. Dos que están a los costados a manera de introducción y de conclusión, y luego pues los 5 libros en su interior, es un Pentateuco. Entonces aquí está acabando la 5ª parte, el 5.º libro, podríamos decir. Y sucedió que cuando acabó Jesús todos estos discursos, se refiere obviamente pues a todo ese Pentateuco, dijo a sus discípulos, saben que dentro de 2 días es la Pascua, y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. En comparación, por ejemplo, a Marcos, hay una ampliación de la información y una precisión. En el caso de Marcos, se distingue la Pascua y los ácimos. En el caso de Mateo, se integra en una sola fiesta, la Pascua. Es decir, parecería que Mateo entiende un poco más en qué consiste esa celebración. Y luego añade, todo eso lo pone en labios de Jesús, como si fuese una frase de Jesús. Miren lo que dice Lucas. Se acercaba la fiesta de los ácimos, llamada Pascua. Entonces, acuérdense de esos 2 principios que les he comentado, que les hemos comentado. Cuando un texto es más confuso y otro más claro, el más claro es posterior, porque la tendencia es a clarificar. Cuando un texto es más cortito y otro es más largo, el más largo es posterior. Entonces, aparentemente Mateo sería más largo, pero parece que Lucas más bien es un poquito más preciso. Recién estamos comenzando el relato, así que nos queda todavía mucho texto por delante. ¿Qué dice Juan? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. ¿No? O sea, Juan es un poco particular, pero ahí hay una especie de similitud. Pues ahí tienen ustedes los textos del Antiguo Testamento. Yo no sé si Ana Francisca o cuando Ana Francisca quiera también puede hacer algún comentario al respecto. Yo quiero decir una cosita sobre la Pascua y el sábado, porque a lo mejor nosotros siempre pensamos que la Pascua cae el sábado, y pues no, la Pascua no cae siempre un sábado. Nosotros, en cambio, sí celebramos siempre la Pascua de Jesús, la resurrección, un domingo, que es el primer día de la semana, porque los textos de los evangelios nos hablan del primer día de la semana. La Pascua, pues, puede caer, digamos, puede caer por la luna, lo que estaba diciendo el padre William, otro día de la semana, puede caer un viernes, también puede caer un jueves, un viernes, pero no siempre un sábado. Entonces, siguiendo algunos estudios que se han hecho sobre el momento de Jesús, sobre el tiempo de Pilato y el tiempo de Jesús, se piensa que esa Pascua que cayó en sábado, en Shabbat, que cayó en sábado, ¿cierto? Y que se tenga en cuenta también la época del procurador Pilato,
puede ser solamente 3 años. Puede ser el año 27, el año 30 o el año 33. Mientras Pilato estuvo como procurador en Judea. ¿Sí? Eso es importante, porque esto nos ayuda a situar históricamente el momento. Entonces diríamos nosotros que según los expertos, Jesús debió morir el año 30. El año 30, en el mes de Nisan de ese año, ¿cierto? Del año 30, en el mes de Nisan del año 30. Y cuando se va a ver en qué día cayó exactamente la fiesta de Pascua, porque sabemos que los relatos de los evangelios y viendo a Juan, ¿no? Juan nos coloca la muerte de Jesús antes de la fiesta de Pascua, el viernes, y su resurrección después de Pascua, el primer día de la semana, después del Shabbat, o sea, después del sábado, el primer día de la semana. Entonces, según esa tradición, para muchos, y si ustedes van a investigar en algunos diccionarios y en muchas obras, van a encontrar la fiesta que correspondería a nuestro calendario el 7 de abril, ¿cierto? El 7 de abril, 7 de abril del año 30. Es un dato que muchos lo conservan y que para muchos esa es la fecha. Otros, pues no, digamos, no vamos a decir exactamente es, pero decimos, podría haber sido en la luna nueva del 7 de abril del año 30, cuando Poncio Pilato era procurador en Judea. Son pequeños datos que nos sirven para afirmar, como empezó hablando el padre William, que de lo que estamos hablando no son de relatos ficticios, estamos hablando de relatos que son históricos. Otra cosa es la manera como son compuestos, pero el hecho no se puede negar, no se puede negar la historicidad de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ya, William. Madre Ana Francisca, con respecto al momento, ayer en el Evangelio veíamos que Jesús muere en el momento en que sacrifican los corderos para la Pascua, lo que acabas de decir, y ya la resurrección sucede dentro el primer día de la semana. El día de la Pascua. Sí, el primer día de la semana sería la resurrección, es decir, en la noche del Shabbat y del primer día, que es el domingo. Ya, muchas gracias. Bien, a ver, continuemos. Entonces, viene después el complot, pues, para acabar con Jesús, ¿no? En Marcos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle. Ahí tienen algunas citas del Salmo 62 y 64 que pueden iluminar un poquitito. Dice, entonces los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, estoy leyendo Mateo ahora, se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás y se pusieron de acuerdo para prender a Jesús con engaño y darle muerte. Entonces, fíjense cómo Mateo amplía la información. El caso de Marcos es más sobrio. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarlo. En el caso de Mateo es, entonces los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás, y da hasta el nombre, y se pusieron de acuerdo para prender a Jesús con engaño y darle muerte. Podríamos decir que esta partecita de Marcos, ¿ya?, es ampliada, más o menos quedaría así como lo estamos viendo. Lucas, esto lo percibimos, ahorita es muy cortito el tiempo pues para anotarlo, pero Lucas, por ejemplo, lo que hace es básicamente leer a los dos, a Mateo y a Marcos, pero el ojo lo tiene más puesto sobre el texto de Marcos. ¿Qué dice Lucas? Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo hacerle desaparecer, pues temían al pueblo. ¿Ya? Añade un dato diferente. En el caso de Mateo es como un complot bien elaborado, ¿no? Lucas como que da otro dato de temor al pueblo. Y luego viene Marcos 1:14-2. Decían, durante la fiesta, no sea que haya alboroto del pueblo. Mateo 26:5. Decían, sin embargo, durante la fiesta no, para que no haya alboroto en el pueblo. Aquí ya tenemos un dato interesantísimo. Y es que los evangelios han tenido que ser compuestos no de memoria, como algunos autores dicen, sino apoyándose el uno en el otro, o unos en otros.
¿ya? Los más posteriores, obviamente, en los más antiguos, porque la cita es casi textual. ¿Qué hizo Lucas? Fusionó lo que es el versículo 14:1 con el 14:2, ¿verdad? Aquí, Y lo que está, por ejemplo, en Mateo 26:3, 4, 5, Lucas lo coloca todo en un solo versiculito. Lo podríamos, si quieren ustedes, para que se vea como más exacto, mover esto para acá. Y colocamos aquí 22a, ¿ya? 22a, y más abajito, 22b. Sí, Anita. dice que no durante la Pascua, porque puede haber alboroto del pueblo. Es un dato interesante. Y aquí vuelvo a algo histórico y es, ¿dónde habitaba Poncio Pilato? Poncio Pilato habitaba en Cesarea Marítima. O sea, su lugar de residencia y su lugar de, digamos, de trabajo no estaba en Jerusalén. Él vivía en Cesarea Marítima, una ciudad costera, un poco alejada de Jerusalén. Pero para las grandes fiestas y en especial para la fiesta de Pascua, tenía costumbre estar en Jerusalén. Eso ya nos va sirviendo para después ver a Jesús delante de Pilato, ¿verdad? Tenía que estar en Jerusalén porque precisamente él como jefe o como procurador o como encargado de la región, tenía que estar también viendo que no hubiera sublevaciones, que no se fueran a presentar manifestaciones entre los judíos. Y es que precisamente las grandes fiestas eran propicias para ello, porque se aglomeraba mucha gente en Jerusalén y entre los grupos que se aglomeraban en Jerusalén llegaban los celotes y los, digamos, y los sicarios, ¿no? Los sicarios y los celotes. Entonces, estos grupos, que eran grupos grupos subversivos de la época, de los que Flavio Josefo va a hablar muy bien, interesantemente, y nos los va a dar a conocer, eran grupos a los que había que temerles, y precisamente para las grandes fiestas aprovechaban, por ejemplo, los sicarios, para llegar, mezclarse entre la gente, sacar la sica, que es el cuchillo, por eso se llamaban sicarios, porque tenían un puñal, ¿cierto? Que se llamaba sica, sacarla y empezar a asesinar a los romanos o a los prorromanos en medio de la multitud. Entonces, pues como que querer colocar, sentenciar a Jesús a muerte en la Pascua, condenarlo a la muerte, que eso es lo que van a hacer prácticamente, sería como poder hacer que haya un levantamiento contra Roma. Y eso es lo que, pues, el Sanedrín no quiere, porque pues el Sanedrín está de parte de los romanos. Entonces, esto también nos ayuda a aclarar un poco la situación de Palestina en el momento en que Jesús va a ser condenado a muerte. Ahí tienen ustedes un mapita. No se olviden que hay dos Cesareas. Ana Francisca habló de Cesarea Marítima, que es donde el cursor en este momento está marcando, y la otra es Cesarea de Filipo, al norte, ¿ya? Que es donde nace el río Jordán. No, ella está hablando de Cesarea Marítima. Muy bien, volvamos entonces al texto nuestro, ¿ya? Que es el que nos está sirviendo, pues, para justamente entender lo que vamos leyendo. Y luego viene 14:2, ya lo hemos leído. Luego viene Jesús ya ungido en Betania. Y miren, aquí viene, estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, recostado a la mesa, vino una mujer que tenía un frasco de alabastro con perfume puro de nardo, de mucho precio. Quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Aquí no les he colocado yo, pero hay varios textos del libro del Cantar de los Cantares que podrían estar sirviendo probablemente de inspiración. Y luego dice, había algunos que se decían entre sí indignados. ¿Para qué este despilfarro de perfume? Podía haber vendido este perfume, se podía haber vendido este perfume por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres, y refunfuñaban contra ella. Mas Jesús dijo, déjenla, ¿por qué la molestan? Ha hecho una obra buena para mí, porque pobres tendrán siempre con ustedes, y pueden hacerles bien cuando quieran,
pero a mí no me tendrán siempre. Ha hecho lo que ha podido, ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro, donde quiera que se proclame la buena nueva, en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Ahora, fíjense que no sabemos quién es. El texto dice, vino una mujer, sin más detalles. ¿Ya? Vino una mujer, no sabemos quién es. Vamos a leer este relato, pero en el Evangelio de Mateo. Hallándose Jesús en Betania, ahí coinciden con Marcos, en casa de Simón el leproso, coincide también con Marcos. Es evidente que Mateo está leyendo a Marcos. Se acercó a él una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume muy caro y lo derramó sobre su cabeza mientras estaba en la mesa. ¿Ya? Aquí pone un perfume muy caro, en Marcos es nardo. Al ver esto, los discípulos se indignaron y dijeron, ¿para qué este despilfarro? Fíjense que es muy similar. Se podría haber vendido a buen precio, ¿ya? En el caso de Marcos, no dice a buen precio. Se podría haber vendido a más de 300 denarios. 300 denarios, si sabemos que el salario era por lo menos de un denario al día, 300 denarios, estamos hablando del salario de 300 días. Es decir, una persona, por ejemplo, ¿cuánto gana diariamente? Me parece que supongamos que son 850,000 pesos el mes, ¿no es cierto? El mes prácticamente es 850,000 pesos por 12. Esa sería un poquito la cantidad, si queremos traerla a nuestros días, que habría costado el frasco de nardo, según Marcos. En cambio, en Mateo es a buen precio. ¿Ya? A buen precio, ¿dónde está? Y habérselo dado a los pobres. Mas Jesús, dándose cuenta, les dijo, ¿por qué la molestan a esta mujer? Pues una obra buena ha hecho conmigo. Porque pobres tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Y al derramar ella el ungüento sobre mi cuerpo, en el caso de Marcos, ya decía, se ha anticipado embalsamar mi cuerpo. Mateo precisa un poquito. Al derramar ella el ungüento sobre mi cuerpo, en vista de mi sepultura lo ha hecho. Yo les aseguro, donde quiera que se proclame esta buena nueva, en el mundo entero se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. El texto es muy similar al de Marcos. Podría decirles otra cosita, y es que, por ejemplo, en los relatos de la vida de Jesús, por decirlo de alguna manera, en los relatos de la vida de Jesús, los evangelios no van muy de la mano, pero en los relatos de la pasión, sí, varios de ellos ya se juntan, sobre todo Mateo y Marcos se juntan mucho, mantienen la misma estructura. En el caso de Lucas, no hay esa unción. Por eso, si se fijan bien, el texto está en color rojo, porque este texto no se encuentra en el contexto de la pasión, sino prácticamente a comienzos del Evangelio, en el capítulo 7. Y la unción no es para embalsamar el cuerpo de Jesús, sino es básicamente una mujer pecadora que se acerca por detrás, que lava los pies de Jesús con sus lágrimas y los seca con sus cabellos y los perfuma con un ungüento muy caro también. Es decir, que parece que Lucas omitió ese relato y le sirvió de inspiración para componer otro relato. El caso de Juan es muy interesante, aunque también está en un contexto distinto, por eso está con color rojo. En el caso de Juan, se produce antes incluso de, propiamente dicho, la cena pascual, mucho antes. En el capítulo 12, aunque en el 11 ya se menciona algo. En el 11:2, por ejemplo, María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Es decir, que según el Evangelio de Juan,
esta mujer, la hermana, perdón, de Lázaro, habría sido la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Hay una mezcla del relato de Lucas capítulo 7, pero también del relato de Marcos y de Mateo. Prueba de que algún redactor final del Evangelio de Juan está obviamente leyendo a los sinópticos. Y luego el relato es interesante. Fíjense lo que dice el 12:1 de Juan. 6 días antes de la Pascua, ya el contexto es distinto. En Marcos y en Mateo no dice 6 días, sino 2 días antes. ¿Ya? 2 días antes. Ya la cronología de Juan se separa un poquitito. 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania. Betania sí coincide con Marcos y con Mateo, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Empalma con lo que decía 11:1 y 11:2. Le dieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María, tomando 1 libra de perfume de nardo puro, pues yo honestamente no sé a cuánto equivaldría 1 libra de perfume de nardo puro. Solo sé que el nardo, como ya lo decía pues Marcos y Mateo, era un perfume muy costoso y parece, creo que Ana Francisca conoce un poco más, parece que lo traían desde el Himalaya, ¿ya? Desde el Himalaya. Y obviamente el frasco de por sí era muy costoso, el frasco quiero decir el recipiente, y ni qué decir obviamente el contenido, eso debió haber sido una fortuna muy grande. Pero lo que hace básicamente Juan es decirnos que la que unge es la hermana de Lázaro, llamada María, la que estaba a los pies de Jesús escuchando mientras que Marta servía. O sea, ya Juan nos da unos datos un poco distintos, un poco diferentes. No sé si Ana Francisca tiene, pues cuando Ana Francisca quiera, porque es la profesora también. Pues es sobre todo con relación a los 6 días y yo creo que avanzamos porque ya después son las 10. Entonces, miren, los 6 días, ustedes saben que el Evangelio de Juan pues ya está distribuido, bien organizadito con sus 7 semanas. Si entramos en 6 días, diríamos que estamos en la última semana. Juan quiere marcar algo cronológicamente. Entramos en la última semana, en la 7ª semana del Evangelio de Juan. De aquí en adelante es la semana de la pasión, podríamos decir. Pero también diríamos, y aquí de pronto voy a decir algo que a mí me encanta aquí, es la semana de los olores, la semana de los aromas. Todo empieza en esta semana joánica con la unción, con el, digamos que en el derroche de un perfume, que es el perfume de nardo, y la semana va a terminar con otra unción también donde habrá mucho derroche de perfume cuando Nicodemo y José de Arimatea tomen el cuerpo de Jesús, ¿cierto? Ya el cadáver, para ungirlo. Entonces diríamos, esa semana es la semana de amor, porque Juan va a colocar también este tema como relevante, ¿cierto? Es la semana de un don total y del amor total de quien lo unge también al inicio de la semana y quienes lo ungirán al final de la semana. Como yo sé que no vamos a llegar hasta allá porque ya usted sabe que no vamos a alcanzar por el tiempo, recordemos que Nicodemo va a traer 100 libras de mirra y aloe, ¿cierto? 100 libras de un ungüento carísimo también. Igual que esta María de Betania va a ungir con un perfume carísimo que es el de nardo y con un gran derroche porque es muy caro, ¿cierto? Y es, digamos, aunque sea poco, es muy costoso, como decía el padre William. Y luego Nicodemo va a traer 100 libras, o sea, 50 kilos de mirra, que eso es imposible, ¿sí? Eso es imposible, eso es algo imposible, pero el Evangelio nos quiere mostrar que la exageración del amor de los discípulos de Jesús y de unos discípulos que no son los 12, sino de otros discípulos que acompañan al maestro. Bueno, eso era lo que yo quería decir con relación a los 6 días, que prácticamente estamos en el inicio de una nueva creación. Son los 6 días de la nueva creación. Ahora, nadie pone 1 libra de perfume, ¿no?
Yo casi nunca me he puesto perfume, honestamente nunca me he puesto. Creo que cuando era adolescente en alguna ocasión, pero después nunca más, desde que una vez mi mamá me dijo que todas las personas tenemos un olor natural y que debemos conservarlo, y que ella nos conocía a sus hijos por el aroma que cada uno naturalmente tenía. En esa época me bañaba no tan frecuentemente como ahora, entonces debía haber sido un olor mucho más característico. Pero, pero por ejemplo, uno se pone gotitas, me imagino, ¿no? Las mujeres que están pues, en el grupo, los varones que están en el grupo, me imagino que solamente se colocan gotitas de perfume. Pero aquí habla de 1 libra que de un golpe lo roció, ¿ya? Le roció Jesús. Y luego sigue todavía en el 12:4. Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa se llevaba lo que echaban en ella. Jesús le dijo, déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque pobres siempre tendréis con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Entonces miren cómo el relato de la unción es diferente. Los relatos de la unción son diferentes dependiendo de los evangelios. Marcos y Mateo van más o menos de la mano. Lucas se distancia muchísimo y el evangelio de Juan hace una especie de mixtura de los relatos anteriores, combina elementos anteriores. Aquí ya de por sí podríamos tener nosotros una cosa y es por ejemplo, mirar que los relatos a lo mejor no son totalmente históricos, sino que también tienen mucho de simbolismo, que también merece ser obviamente descubierto. ¿Sí, Anita? De teología, diríamos más bien, ¿cierto? Sí, Es también. la teología que habita los evangelios. También. Muy bien, vayamos a lo que viene a continuación. Marcos 14:10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, se fue donde los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oír ellos, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él andaba buscando cómo le entregaría en momento oportuno. Mateo. Entonces, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, ¿ya?, fue donde los sumos sacerdotes. Fíjense cómo Mateo como que precisa un poquitito la información. Y les dijo, ahí Mateo presenta un diálogo, poniendo palabras en boca de Judas. ¿Qué quieren darme y yo le entregaré? Ellos le asignaron 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarle. Lo de las 30 monedas no está en Marcos. Ya. Lo de las 30 monedas solamente está en Mateo. ¿Y qué significan las 30 monedas? Es difícil de saber. Pero, por ejemplo, echando mano del Antiguo Testamento, en Éxodo 31-32, si quieren ustedes pueden ver en sus Biblias, y yo les leo aquí rapidito. Éxodo capítulo 21, versículo 32. Dice lo siguiente, ¿ya? Dice lo siguiente. Si el buey acornea a un esclavo o a una esclava, se pagarán 30 siclos de plata al dueño de ellos, y el buey será apedreado. Parece que era un poco el precio de la vida de un esclavo, de lo que costaba un esclavo. Por lo tanto, podríamos decir que no fue exactamente esa la cantidad que le dieron a Judas, sino que la cantidad que le dieron a Judas debió haber sido otra. Eso significaría, y cogiendo las palabras pues, de Ana Francisca, de que aquí se aprecia ya algo de teología, ¿verdad? O sea, no puede ser un dato histórico. Pero también tienen otros textos. Les voy a leer el de Zacarías. ¿Ya? El de Zacarías, a ver si está aquí rapidito, para que también nos hagamos una idea. Zacarías 11, 12 al 13. Dice lo siguiente, y yo les dije, si les parece bien, denme mi jornal,
sino déjenlo. Ellos pesaron mi jornal 30 siclos de plata. Yahvé me dijo, echa al tesoro ese valioso precio en que me han tasado. Tomé pues los 30 siclos de plata y los eché en el tesoro del templo de Yahvé. Es decir, que probablemente el texto de Zacarías también esté influyendo en el relato de Mateo. A Dios, según el texto de Zacarías, lo valoran en 30 monedas de plata o en 30 siclos de plata. Es decir, que no habría sido esa la cantidad que le pagaron a Judas, sino que algo de dinero debieron haberle dado. O sea, desde el punto de vista histórico, él sí pudo haber sido un traidor, recibió dinero, pero el evangelista Mateo lo presenta ya de forma simbólica. Y esto demuestra que el autor del Evangelio de Mateo tenía un mayor conocimiento, a diferencia probablemente de Marcos, del Antiguo Testamento. Pero también nosotros sabemos que Mateo escribe para el pueblo judío. ¿Cierto? Mateo escribe para el pueblo judío y provenientes del judaísmo, que conocen muy bien la simbología, los nombres y lo que nosotros llamamos la gematría, es decir, lo de las letras. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a ver a Judas, el mismo nombre de Judas es mucho más que un personaje, ¿no? Que un señor, que un hombre, porque simbólicamente es todo el pueblo judío. Judas quiere decir judío, traduce judío, o Judá, digamos, el pueblo de Judá. Y cuando uno toma las letras del nombre de Judá, ¿cierto? De Yehuda, y hace digamos, la suma del componente de las letras, porque cada letra tiene un valor, todo suma 30. Es decir, que el mismo nombre de Judas o de Judá es de 30. Y por ese precio está vendiendo a uno de sus hermanos, a un judío que es Jesús. Entonces también, digamos que simbólicamente, 30 va más allá que, digamos, que pensar en un número estable o un número concreto de monedas. Es la venta del mismo pueblo, digo, el pueblo que vende a uno de sus hermanos. Una pequeña cosita, pues ya son más de las 10. ¿Les parece si avanzamos hasta las 10:30? A las 10:30 nos detenemos y vamos a conversar con una hermana para ver si por la tarde en algún momento podríamos como retomar por lo menos un poquitito más el tema, pero eso ya les avisaremos, están pendientes. Esa es la primera cosa. Si alguien tiene que desconectarse o tiene algunas actividades, pues no hay ningún problema. Trataremos después de editar el video y de subirlo también al canal que tenemos en YouTube. Vamos ahora a otra cosa que quería... Bueno, terminemos de leer Lucas. Lucas 22:3. Entonces, Satanás entró en Judas. Aquí ya se percibe, fíjense, cómo Lucas es posterior a los dos anteriores y que está leyendo los dos anteriores. En algunos momentos, como en los versículos anteriores, nos podría generar un poquito de confusión, pero no. Definitivamente, desde el punto de vista cronológico, Marcos es más antiguo, Mateo está copiándose o viéndose influenciado por Marcos, Lucas se ve influenciado por Marcos y por Mateo, y Juan, por lo menos algunos redactores de Juan, miraron a los sinópticos, particularmente a Lucas. Miren lo que dice Lucas. Entonces Satanás entró en Judas. Satanás es el enemigo, el adversario, ¿no es cierto? Llamado Iscariote, que era uno, que era del número de los dos. Ahí se nota claramente que está siguiendo a Marcos y a Mateo. Entonces fue a concertar con los sumos sacerdotes y los jefes de la guardia del modo de entregárselo. Está elaborando los dos relatos anteriores. Ellos se alegraron y quedaron con él en darle dinero, no dice cuánto. Él aceptó y andaba buscando una oportunidad para entregarle sin que la gente lo advirtiera. ¿Ya? Obviamente Lucas es un poco más elaborado. ¿Qué dice Juan?
Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. 6:69. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió, no os he elegido a ustedes los 12, y uno de ustedes es un diablo. La palabra diablo en griego significa el enredador o el que pone trampas, el que pone zancadillas. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste le iba a entregar, uno de los 12. ¿Ya? Perdón, aquí también creo que es importante el énfasis que hay en que era uno de los 12. Y Judas, vuelvo a repetirlo como que lo tengamos pendiente. Es decir, es alguien del pueblo de Israel. 12 es la cifra del pueblo de Israel. Judá es la tribu de Judá. Es un miembro del pueblo de Israel que entrega a Jesús, como para volver a afirmar y reafirmar, ¿cierto?, que a Jesús lo entrega a su propio pueblo. Ahora, un pequeño paréntesis. Miren, en el caso de Mateo, son 30 monedas de plata. Zacarías recibe la orden de Dios de depositar ese dinero en el tesoro del templo. Me estoy saltando obviamente un poco. Resulta que en el Evangelio de Mateo, Judas se arrepiente, va a devolver el dinero, ¿ya? Y no le reciben, y le dicen, ya es problema tuyo. Y él tira el dinero, y con ese dinero, según Mateo, ojo, según Mateo, compran un campo que es denominado el campo del alfarero, y es allí en donde van a sepultar a los extranjeros. Pero sobre la muerte de, y él después de eso se va y se ahorca, obviamente por el remordimiento. Pero después, en el Evangelio no, en los Hechos de los Apóstoles, tenemos un dato que podría ser más histórico, y es la muerte de Judas, no por ahorcamiento, como en el caso de Mateo. O sea, parece que Mateo está leyendo, obviamente, Zacarías, se está dejando influenciar por Zacarías, sino que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Judas dice que cayó de un barranco, ¿ya? Y se abrieron sus entrañas y se desparramaron. Parecería, siguiendo un poco la información que nos brinda Lucas y que nos brindan también los evangelios, que efectivamente le pudieron haber dado dinero a Judas. O sea, es probable que haya habido algo de soborno detrás de todo esto. Le entregaron el dinero y con ese dinero Judas compró un campo, y aquí probablemente Hechos de los Apóstoles sea un poco más histórico. Y es probable que como era un bandido haya tenido enemigos. Porque, por ejemplo, desde el punto de vista forense, yo no sé quién puede ser forense entre nosotros aquí en el grupo, desde el punto de vista forense, cuando uno lee la muerte de Judas en Hechos de los Apóstoles, parece que lo mataron, o sea, lo empujaron. Y por la manera como cayó, o por la manera como se dice que murió, se deduce que cómo pudo haber caído. Y probablemente lo empujaron, ¿ya? Es decir, que no habría existido algún tipo de arrepentimiento, sino simplemente cogió el dinero que le dieron, que no debieron haber sido 30 monedas. Lo de 30 monedas parece que es más simbólico, sino una cantidad diferente, y con ese dinero se debió haber comprado alguna propiedad. Intentando, obviamente, reconstruir históricamente el relato, porque tenemos justamente dos modos como muere Judas. Y la muerte de Judas, según Mateo, es simbólica también, el hecho de ahorcarse. Ya lo veremos cuando lleguemos a ese pasaje. Ana, creo que tenías algo que decir, ¿o qué? No, así se va bien. Avancemos un poquito. Entonces, avancemos un tantito más y ya. Ana Francisca, ¿qué tradición hay en Jerusalén de que haya un terreno exclusivamente para enterrar extranjeros? En las Sí. tradiciones sí lo hay. Y en la realidad también lo hay, ¿cierto? Digamos, esto Un es monasterio. por el lado del monte Ginón, exactamente. Del monte Ginón, no digo, del torrente, o del Ginón, ¿cierto? Que de ahí viene la palabra Ena, ¿cierto? Del Ginón. Sí. Por ese lado queda el campo de sangre,
sea el lugar que se va a llamar así, donde Judas se va a ahorcar o se va, digamos, donde va a morir. Y sí, por el lado del terreno del, ¿cómo se llama? Del potero, ¿no? ¿Cómo se llama? Del potier, ¿cómo es? Del alfarero. Del alfarero, el terreno del alfarero, ahí en ese lugar hay la tradición de acoger extranjeros, o de enterrar extranjeros más bien, porque alrededor de Jerusalén, todo alrededor de Israel, prácticamente encontramos cementerios. Entonces, no van a enterrar a los extranjeros en la parte del Monte de los Olivos, eso es única y exclusivamente para el pueblo judío, desde la antigüedad. En cambio, sí se encontraban que se enterraban extranjeros por el lado del Ginón, porque pues no son judíos. Entonces pueden estar en ese lugar que es un poco más pagano, si ustedes quieren. Entonces sí es factible esa, digamos, que nos cuenta el Evangelio de Mateo. ¿Mm? Aquí Gracias. les voy a mostrar, por ejemplo, en donde en la actualidad pues se ve el campo de los, donde según la tradición se habría comprado ese campo y donde habría muerto Judas. ¿Ya? Ahí hay un monasterio ortodoxo. A ver, Aqueldama. Aqueldama, sí. Algo pasó, creo que se me colgó el programa. ¿Me están escuchando? Estamos viendo, sí. ¿Sí? ¿Están viendo? Sí, señor. Pues parece Sí, que señor. algo le pasó a la computadora. Entonces avancemos. Aquí ya no responde. Mejor ¿Ya? antes de que se pare. Ahí está, miren. Aquí se ve un poquitito el torrente Ginón que decía el hermano. Hay tres torrentes, no se olviden. El Ginón, el Tiropeón, que es por la mitad de Jerusalén, y el Cedrón. Y más o menos por donde están estos árboles se juntan los tres. De ahí sale un solo torrente que desemboca en el Mar Muerto. ¿Ya? Un solo torrente que desemboca en el Mar Muerto. Muy bien, entonces avancemos un poquitito, pero mi computadora les cuento que ya no responde, como que se bloqueó. Voy a leerles lo relacionado. ¿Me escuchan? Sí, 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 padre. Sí, Sí, pero padre, si quieres yo escuchamos. lo puedo. O Cenita, porque ya mi computadora se bloqueó. No quiero Sí. tocar la pantalla que termine apagándose todo. Y más bien vamos cuadrando a qué hora se puede, si seguimos, si están interesados, claro está. Mucho. Hermana Ana Francisca, tiene mucha relación el lugar donde, de todo lo que hemos hablado Ya lo ahorita estoy con compartiendo yo. Entonces aquí va. ¿Sí lo ven? Y vamos en, Sí, hermana. muy bien, Lilian, íbamos en, entonces Judas Iscariote. En el Una 14, pregunta, o sea, 14-12 de Marcos. Señor, 14-12 de Marcos. 14, 11, 14, 12. Aquí vamos, ya. Ujú. Sí, Lilian. no, pues es que yo estaba diciendo que sí o sea, que sí puedo continuar conectada y que si en la tarde van a seguir, pues igual yo también me conecto. ¿Ya ven el texto? Sí. Listo, Padre William. Sí, señora, ya se ve. el texto, se lo recomiendo, hermana Ana Francisca, no lo tengo en mi correo. Sí, lo mandaron ayer al grupo, No me pero llegó. luego los podemos volver a enviar. William, ya. Muchas gracias. Ah, ¿el padre se fue o qué pasó? Abandono la reunión. Creo que Sí, se salió. desconectó. Sí, debió de, pero él vuelve y se conecta ahorita, yo creo, con el mismo. Debe ser problemas de internet. Lo que pasa es que cuando uno abre y cierra varias veces los documentos, puede ocurrir eso. Entonces yo voy a agrandar aquí mi documento, relatos de la pantalla, relatos. Aquí, entonces estábamos leyendo 4:12, lo de la muerte de Judas, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, íbamos más allá de 4:12, a ver, allí donde entra. Ahí está la parte de los discípulos. Es antes.
donde estábamos que fue, ¿a cuánto quieren? Donde la paga por, a ver, estábamos, en Mateo en Mateo 26:14. Entonces sí era aquí en esta parte. 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarle. Bien, entonces empecemos aquí esta parte. Marcos 14:2. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dicen sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el cordero de Pascua? Yo creo que esto es importante, porque parece ser que tienen que ir ¿a dónde? A otro lugar que no es una casa propia ni de Jesús ni de ninguno de los discípulos. ¿Qué va a decir Mateo? El primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para comer la Pascua? ¿Qué va a decir Lucas? Llegó el día de los ácimos en el que se había de sacrificar el cordero de Pascua, y envió a Pedro y a Juan diciendo: id y prepararnos la Pascua para que comamos. Entonces nosotros diríamos que los sinópticos están de acuerdo en que hay que buscar un lugar donde celebrar la Pascua, ¿cierto? Eso se nota clarito ahí. ¿Qué dice Juan? Bueno, Madre, Juan ya va a empezar a hablarnos de durante la cena. ¿Qué ocurrió durante la cena? Yo no sé si madre, el padre ¿ya una se aclaración, conectó el padre? madre, una aclaración antes. Sí, señor. No, no podía. Parece que Jesús celebra la cena de Pascua antes de la Pascua judía, según los textos de los tres Según los evangelios. sinópticos, Sí, no, nosotros diríamos, según los sinópticos, la están preparando para la fiesta. Porque miren lo que dice Marcos. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, o sea, empiezan ya como a buscar el lugar. Posiblemente nosotros lo ubicamos un jueves. Ya se unió William, ya, ¿cierto? Posiblemente lo ubiquemos un jueves. ¿Qué de pronto el padre William nos aclara ahorita? ¿Ya llegó William? Un poco mejor lo de los calendarios, porque aquí hay, digamos, hay dos calendarios que están jugando: el calendario que nos traen los sinópticos y el calendario que nos trae Juan. Eso sí, hay dos calendarios. Yo en qué quiero como enfatizar es en el lugar. Normalmente para la Pascua judía se tenía que reservar, o se tiene que reservar, incluso hoy, un cierto mobiliario que era propio de esa celebración, y también un cierto lugar, un lugar adecuado para la celebración de la Pascua. En cuanto al mobiliario, nosotros podemos ver que todavía hasta hoy, no, digamos, la vajilla de Pascua es la vajilla que se deja a un lado, se guarda, se reserva, no tanto que se deja a un lado, sino que se reserva para la Pascua. No toda la vajilla que yo utilizo en la semana ordinaria o en los días ordinarios lo utilizo para Pascua. Y si la quiero utilizar, tiene todo un procedimiento de purificación, de cacherización, de kosher, ¿cierto? Para que sea reutilizada. Entonces nosotros sabemos que desde la antigüedad los judíos tenían la tradición de reservar un lugar donde todo cumpliera con las condiciones de lo que se necesitaba para esa celebración. Es lo que ellos llaman el seder de Pascua, el orden de la celebración de Pascua. Y pues normalmente quienes no tenían casa en Jerusalén, porque en este caso Jesús se encuentra en Jerusalén con sus discípulos, no tienen casa, ellos son de Galilea, reservaban un lugar. Eso es lo que manda Jesús, ¿cierto? Por eso le preguntan, ¿en qué casa quiere que le preparemos para la Pascua? Y él los envía al lugar donde dicen los evangelios que él había reservado. Él es el padre de familia, en este caso, él es el que dirige la celebración, él es el que preside la celebración de la cena de Pascua. Entonces, el lugar parece ser, por una indicación que hay en uno de los evangelistas, en lo que se llamaría el barrio Esenio de Jerusalén. Allí también y en otras partes de Jerusalén se alquilaban salas, como las salas de banquetes que se alquilan hoy. Eso no es una novedad que, digamos, que se tengan lugares que se alquilen para las celebraciones. Eso ya se hacía también en el pueblo de Israel, como se hacía en la cultura romana o griega.
que se reservaban salas o se alquilaban. Entonces, Jesús y sus discípulos tienen una sala alquilada, una sala que queda en digamos, en el barrio Esenio, y allí todo está dispuesto para la Pascua. Yo no sé si William ahora nos quiere decir algo sobre los calendarios, si ya llegó. William. Tiene apagado el micrófono. Ya. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí. Algo le sucedió a este aparato y Es pues porque espero cuando que uno pueda- coloca muchos, sube y baja muchos documentos, a mí ya me pasó también, es eso. Puede ser. Dios quiere que sea Entonces, solo eso. Y estamos no que hablando le- sobre los calendarios de Pascua, y yo y creo no que que con le esto dé vamos como terminando. la pasión, y no que le dé la pasión a la pobre máquina. Bien, entonces aquí tenemos pues los relatos, ¿ya? Y lo que me gustaría es que tengamos en cuenta una cosa. Fíjense que en el Evangelio de Juan, esto ya lo leímos ayer, ¿verdad? En la liturgia, quiero decir. En el Evangelio de Juan no aparece propiamente dicho lo que nosotros conocemos como la institución de la Eucaristía, que va a venir luego, ¿ya? En los otros evangelios, en los sinópticos, se produce pues, la cena aparentemente normal de Pascua, una cena normal de Pascua, pero en el caso del Evangelio de Juan, tenemos nosotros el lavatorio de los pies. Por lo tanto, el lavatorio de los pies debe ser entendido dentro de un clima eucarístico. Cuando se compuso el Evangelio de Juan, ya por lo menos el cristianismo llevaba unos 50 años de existencia. Y probablemente lo que conocemos como la Cena del Señor se haya visto envuelta en una serie de dificultades, en una serie de problemas y reducida a algo meramente ritual, como lo que nos sucede a nosotros hoy en día. Hoy en día vamos a la misa, pero nosotros vamos a la misa y si no vamos a la misa, pues nos va mal durante la semana, que es un acto supersticioso. Pero para nosotros lo importante es estar en la misa, comulgar y salir y se acabó. En cambio, parece que eso es lo que está siendo criticado ya por el Evangelio de San Juan. La Eucaristía debe ser aquella que me convierte a mí en un siervo del hermano, hasta el punto de lavarle los pies. Es interesante cómo, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, el relato eucarístico propiamente dicho parece que es el cuarto signo, el signo central. Para los que están haciendo evangelios escritos juánicos con nosotros, ya lo entenderán un poquito más. El cuarto signo en el Evangelio de Juan es justamente el de la multiplicación de los panes. Y parece que ese relato es propiamente dicho eucarístico. En cambio, en la última cena viene la consecuencia de lo que significa compartir con Jesús, como ya lo veremos más adelante. Luego viene la institución de la Eucaristía como tal. Entonces, miren, les hemos colocado aquí Primera de Corintios, capítulo 5, versículos del 7 al 8, pero también un poco más adelante, aquí sobre todo, aquí está, más adelante tenemos Primera de Corintios 11, del 25 al 28. Primera de Corintios nos muestra a nosotros cómo, por ejemplo, la Cena del Señor se había visto ya envuelta en una serie de dificultades. Parece que había la costumbre de reunirse como grupo, como comunidad, de comer lo que cada uno llevaba, o sea, ponían en común viandas, pero parece que la comunidad estaba conformada por gente de distinta proveniencia. Habían pobres, habían ricos, habían algunos que llevaban potajes pues exquisitos, otros que no llevaban nada, ¿no? Otros que solamente pues iban para la celebración de la Cena del Señor como tal, y comían y tomaban vino, y parece que la Cena del Señor la celebraban ya borrachos.
en algunos casos, ¿no? Borrachos o comidos, qué sé yo. Y luego de eso ya venía la celebración de la Cena del Señor como tal. Y eso hacía que algunos ya no asistieran, ya no participaran. O sea, si yo no tengo pues nada para compartir, me da vergüenza, ya no voy. Y con esa ocasión es que se escribe la primera carta a los Corintios. Esa es una de las razones de por qué se envía la primera carta a los Corintios. Y ahí llama la atención, en el capítulo 10, capítulo 11, llama un poco la atención sobre la manera incorrecta cómo se está celebrando la Cena del Señor. Y es interesante porque miren lo que dice Primera de Corintios 11, del 25 al 28, que les hemos colocado aquí. Asimismo tomó el cáliz después de cenar, diciendo, esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebierais, hacedlo en memoria mía. Pues cada vez que comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Creo que me salté yo un pedazo. Así, antes, desde el 23. Porque yo recibí del Señor lo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan. Dando gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en conmemoración mía. Asimismo, tomó el cáliz después de cenar, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en memoria mía. Entonces, miren, la primera carta a los Corintios debió haber sido compuesta en torno al año 54, por ahí, 55. Ese es más o menos el año posible de composición de la primera carta a los Corintios. Estamos a 20 años después del acontecimiento pascual. Y ya tenemos en la primera carta a los Corintios, como les manifesté más adelante, dos elementos importantísimos. Por un lado, lo referente en el capítulo 15 a la muerte de Jesús, la sepultura, la resurrección y las apariciones, y en el capítulo 11, lo referente también a la última cena. Parece que todo eso se terminó conjugando, ¿ya? Y se convirtió, como ya les dijimos al comienzo, en doctrina, en la primera doctrina relacionada con Jesús. Y es justamente lo que está aquí asumido por los evangelios sinópticos. ¿Sí, Anita? Yo pienso que podríamos dejar aquí, porque son las 10:30 ya, ¿cierto? Y Sí. muchos quieren ir a lo de la celebración. La celebración empieza a las 10:50. 10:50. Y pues no sé, sería decidir la hora para que la gente esté lista, o si prefieren mejor mañana sábado, Hay más tiempo. porque esta tarde muchos quieren estar también en el Vía Crucis. Mañana sábado en la mañana. Entonces, no sé, William, si mañana sábado, ¿qué piensa? Porque la celebración del Vaticano mañana es en la tarde, a las 5:30. Pues Entonces, podría ser también. el sábado en la mañana. Sí, podría ser, sí. Mañana antes del mediodía. Entonces, podría ser a la misma hora para saber ya que estamos a las 9 listos acá. ¿Cierto? Sí, no. Sí. Entonces, lo que yo les pido es, miren, hay varias personas, ahí les escribí en el chat, que nosotros no tenemos los correos, pues porque ustedes los invitaron o recibieron la invitación por alguno de ustedes y se unieron con el Meet, ¿cierto? Con el sí. Entonces, si nos pueden enviar aquí por el chat sus correos, los que no tenemos. Entonces, si nos quieren enviar ahí por el chat el correo, por ejemplo, ya vi que David, David, no sé, David Nicolás, ¿cierto? Que es de la Santo Tomás. Y si de pronto otros, y mañana empezaríamos a partir de acá, digamos, continuaríamos la reflexión sobre los relatos de la pasión. Creo que se van teniendo muchas novedades, y aquí también, pero Astrid, yo veo que hay alguien que se llama Astrid, y aquí escribió, por aquí escribió, o no sé dónde, pero si no tiene Hermana. un correo de Gmail es muy difícil, o no sé cómo entraría ella con un Hotmail. Hermana, buenos Sí. días, habla con Ederson. Hola, Ederson. Yo le invité Sí, a muy Kelly bien. Street. Sí. Sí, perfecto.
Puede, sí, porque pueden invitar, pero entonces, pues, o mañana vuelven y les envían la invitación a los que no nos manden los correos. Miren, lo que tendrían que hacer es enviarnos un correo a nuestros correos. Por ejemplo, en el caso mío, a wvasquez@gmail.com. Gmail no, unimonserrate.edu.co. Es decir, al correo institucional. Porque de esa manera nosotros ya los tenemos también registrados aquí para poderles enviar la invitación. ¿Ya? O en todo caso, con el link que la hermana comparte, que se unan desde un correo de Gmail, tiene que ser. Ya. Ahí van Esa es quedando los como mensajes. Esa es como la característica o el requisito, que tener un correo de Gmail. Listo. Y yo creo que mañana, confiando en Dios, continuamos a las Vayan leyendo 9. por su cuenta. Me imagino que algo de lo que vamos haciendo aquí, pues, les va quedando clarito, ¿no? Entonces, ustedes lean y vayan comparando también los textos. Si pudieran tener, por ejemplo, 4 o 5 Biblias, no es broma, es en serio, 5 Biblias, ya que incluso pueden ser virtuales, digitales, quiero decir, pueden ir comparando los textos, viendo similitudes, diferencias. Entonces, ¿qué es lo que les pediríamos, por ejemplo, que observen? ¿Cuáles son las similitudes que pueden hablarnos de un hecho histórico detrás? En segundo lugar, ¿cuáles son las particularidades que pueden hablarnos de detalles históricos, por un lado, o de cuestiones más teológicas? Por ejemplo, el hecho de las 30 monedas de plata. Parece que no es histórico, sino más teológico. Pero parece que los 3 coinciden, o los 4 coinciden, por ejemplo, con la entrega o con la traición. O sea, algún tipo de traición tuvo que haber existido, ¿ya? Para poder capturar a Jesús. Decía un profesor, el que fue mi asesor de tesis en Roma, decía que no era tanto identificar a Jesús, porque sabían todo el mundo como que lo conocía, o por lo menos las autoridades ya le habían puesto el ojo, sino era sobre todo, como dice Juan, mostrar el lugar donde se encontraban y en la oscuridad, pues, indicar para que no haya ningún tipo de confusión, ¿no? Básicamente era eso. Muy bien, muchas gracias, que Dios les bendiga, seguimos unidos en la oración, en estas celebraciones importantes desde el punto de vista de nuestra fe, y les animamos a leer los textos sagrados, los textos bíblicos, con un carácter académico, con un carácter crítico, ¿no? Tratando de ver efectivamente qué cosa es lo que le da soporte, sustento a nuestras creencias. Y pueden invitar a otros, porque de todas maneras es una continuación del texto y no importa quién llegue, aunque no haya estado hoy, se centrará en el texto y podrá ir descubriendo a dónde nos invita, hacia qué lugar nos quieren llevar los textos. Entonces pueden invitar a otros. Un abrazo. Vale, y muchas feliz. gracias. Muy bien, un Mañana a las abrazo para todos. ¿Se confirma? ¿Se confirma que mañana a las 9? A las Sí. 9, sí. Mañana les mandamos la invitación de nuevo por los WhatsApp. ¿Mm? Bueno, Muchísimas gracias por la invitación. Bueno. Interesante todo. mañana. Avisen a otros y para que ya sepan pues lo que vamos a tener. Muchas gracias. Y ahorita por el Muchas gracias Facebook y vamos a bienvenidos a publicar, los nuevos. Muy bien, bienvenidos. por el Facebook vamos a publicar la página del Vaticano para que sigan la celebración, aunque será en italiano, pero ustedes ya eligen el idioma que deseen. Hasta luego.